Bienvenidos a una nueva transmisión de Ventana Sanmartiniana. Estamos como cada miércoles por la noche compartiendo con ustedes los diferentes temas de coyuntura nacional. Hoy vamos a hablar de la anticorrupción y la transparencia para un país íntegro. Uno de los principales problemas que tenemos como país y que los antecedentes así nos lo marcan. ¿Cómo está Lorena? Buenas noches, bienvenida. Hola Iris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, este es un tema muy delicado, ¿no? Muchas veces ha sido considerado como un problema endémico, ¿no? Un mal endémico que tenemos en nuestro país y que evidentemente este es un problema transversal porque no solamente se restringe a las altas autoridades de nuestro país ni al gobierno central, sino que se trata pues de una enfermedad, vamos a decirlo de esta manera, que obstaculiza nuestro desarrollo. Y evidentemente la corrupción perjudica la vida de todos nosotros, los peruanos, que siempre estamos buscando nuestro bienestar, pero que no podemos avanzar justamente por este gran pulpo denominado corrupción. Y es por eso que esta noche tenemos un invitado muy especial, ¿no? Que nos va a explicar sobre este tema, que nos va a dar algunos apuntes de cómo se viene luchando en el Perú y qué acciones hace falta para qué, para que podamos alcanzar realmente a nuestro país de manera íntegra. Y en esta primera parte de nuestro webinar vamos a presentar al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lorena, y un saludo especial al doctor Martín Salas Segarra. Definitivamente creo que esta noche hemos tenido bastantes problemas en cuanto a la conexión, que no permitió que pudiéramos iniciar el webinar a tiempo, en un tema realmente tan importante dentro del Perú y sobre todo en los momentos que estamos viviendo actualmente. En el caso del Perú, la corrupción es un grave problema que enfrenta a nuestra sociedad desde inicios de la colonia. La historia reciente del Perú ha puesto de manera dramática cuán importante es combatir la corrupción. Y una corrupción que definitivamente es un mal que lo arrastramos de muy atrás, y en la época del presidente, a consecuencia de los problemas, se creó realmente un organismo anticorrupción, ¿no? Una fiscalía anticorrupción que ha tenido, creo, una lucha bastante estoica por tratar de enfrentar no solo la corrupción, sino el poder y el dinero que están detrás de la corrupción. Y creo que los fiscales han tenido un protagonismo muy especial, sobre todo muchos de ellos que pertenecen a este sector, porque definitivamente creo que el poder político de alguna manera es una influencia decisiva dentro de la que es la corrupción, y la gente creo que está acostumbrada, ¿no?, a perder la fe en lo que puede ser la justicia. Y para nosotros, tener esta noche la presencia del doctor, yo creo que va a ser una noche muy especial, porque vamos a ver cuánto se está haciendo por luchar contra la corrupción, qué problemas tenemos, en qué condiciones estamos luchando, ¿no? Ellos creo que han dado un ejemplo de lo que se puede hacer cuando se trabaja pensando en el Perú. La única manera de poder consolidar un país con desarrollo, un país donde la gente tenga confianza, es definitivamente con una justicia justa y oportuna, donde definitivamente quienes están involucrados en delitos de corrupción no tengan la impunidad como se está dando en muchos casos, y tengamos que estar esperando indefinidamente que la justicia sea a cargo de ellos. Doctor, bienvenido, y gracias, Lorena. Gracias, doctor, a usted. Y bien, le vamos a dar la más cordial bienvenida al doctor Martín Salas Segarra. El doctor Martín Salas Segarra es fiscal supremo adjunto, integrante del equipo especial anticorrupción. También es fiscal supremo adjunto, integrante del equipo especial anticorrupción de la Primera Fiscalía Suprema Penal. Es especialista en sistema gestión antisoborno, certificado internacionalmente por Canadá, experto en lucha contra la corrupción, con más de 17 años de experiencia, reconocido como magistrado del Ministerio Público, ¿no? Doctorado en Derecho y maestría en Ciencias Penales de la Universidad San Martín de Porres, y con éxito judicialmente demostrado en los diversos casos complejos y emblemáticos confiados a su cargo. Tenemos esta noche entonces al doctor Martín Salas Segarra. Le damos la más cordial bienvenida. Doctor, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Lorena. En primer término, muy agradecido, saludando la presencia del doctor Jaime Calderón, del doctor Lasarte, agradeciendo siempre a la Universidad San Martín de Porres, mi casa de estudios en mi preparación de posgrado, que me ha dado muchas luces para poder seguir adelante en mi carrera, ¿no? Y agradecer también a ese pueblo tan lindo de Arequipa que me acoge el día de hoy. Tengo entendido que estamos desde Arequipa, ¿no? ¿Es correcto? ¿Sí? Así es, así es, doctor. Yo estudié en Arequipa, estudié en la Católica de Santa María, soy egresado profesional de leyes arequipeño, ¿no? Arequipeño. Creo que soy el único limeño que quisiera ser arequipeño, no lo graben, por favor. Bien, les agradezco una vez más esta invitación. Efectivamente, conforme lo venía diciendo el doctor Jaime Mujica, ¿no? La corrupción pues es un mal endémico que no viene de ahora. La corrupción viene desde hace muchos años atrás. Podríamos precisar de repente como fecha más aproximada a partir de la colonia, ¿no? Cuando llegaron los españoles, trajeron nuevas costumbres, nuevas reglas, y con ello también trajeron nuevas malas costumbres, ¿no? Si nosotros recordamos un poco a nivel histórico, vamos a ver dentro de las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega que transcribe el legado de la época inca de corrección y ética que primaba en esas épocas, ¿no? Tenemos la trilogía del Ama Súa, Ama Quella y Ama Yuya, no seas mentiroso, no seas ladrón, no seas ocioso. Se suscita que cuando llega la administración española al Perú, se instauran los virreinatos, empieza a primar la ley del patronazgo, la ley del don, donde el que estaba a su mando tenía toda la potestad y posibilidad de dar poder a los demás. Generalmente se buscaba a los familiares, a los allegados, a gente de su entorno, para poder ocupar los cargos importantes. Ellos trataban de solidificar en la administración de estos virreinatos a gente enlazada a ellos de alguna manera para poder dominar y manejarlo todo. En ese momento era una ley normal para ellos hacer estos enlaces por cuestiones de vínculos, sean familiares, amicales, etcétera, que ahora en día se toma como un tráfico de influencias, ¿no? Ahora sabemos que está prohibido, por ejemplo, que mi hermano trabaje en la misma institución donde yo trabajo, si es que yo tengo competencia nacional, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué se suscitaba en esas épocas? Que también estos cargos que tenía la administración de los virreinatos se prestaban para actos de corrupción. Por ejemplo, el virrey que tenía a su cargo no solamente la parte administrativa, económica de todo un territorio, sino también la potestad de adquirir armamento, de reclutar personas para las armas de esa época, solían, como ejemplo, y se suscitó en la época del virrey de Castelar, solían tener también soldados fantasmas, ¿no? Vale decir, si tenía un ejército con una capacidad de 100 hombres, ellos solamente contaban con 10 hombres y hacían que la corona española le remita el sueldo, los ingresos de los 100 hombres, y obviamente esos 90 sueldos eran embolsados a las arcas del virrey, ¿no? Esto se suscitaba en aquellas épocas y esto parece que ha sido transmitido de generación en generación. Con esto no quiero decir que en la época inca no haya habido corrupción, quizás la hubo, pero no hay mayores manifiestos por escrito que dejen reseña de ello, ¿no? Lo más aproximado es las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega, quien nos trajo esta trilogía, que ahora es el símbolo de presentación de la Fiscalía. Ustedes ven el escudo de la Fiscalía, y la Fiscalía tiene en su escudo el lema del Ama Súa, Ama Quella y Ama Yuya. Pero la corrupción está en todos lados. Yo les mentiría si les digo, no existe un fiscal corrupto. La Fiscalía no es corrupta. Eso es totalmente falso. En todos lados, por donde caminamos, siempre va a haber un viso de corrupción. No es la totalidad. Lamentablemente nuestros medios tienen la costumbre de etiquetar por un mal policía a toda la policía como corrupta, por un mal juez a todos los jueces como corruptos, y lo mismo pasa con los fiscales. Como anécdota, en algún momento me ocurrió a mí que fui a un matrimonio, me sentaron en una mesa con desconocidos y el señor que estaba a mi costado me preguntó a qué me dedicaba. Yo le dije, soy fiscal, y lo primero que me dijo es, eres corrupto, ¿no? Sin conocerme. Así etiquetan por culpa de uno a
todo un grupo que se dedica a lo mismo. Sucede también con los medios de prensa, que instauran los juicios paralelos, los llamados juicios paralelos, porque ahora la prensa tiene el poder de sancionar y de condenar, ¿no? De instaurar ese miedo en los administradores de justicia, cosa que, gracias a Dios, a mí no me ha pasado. O sea, yo no me he dejado llevar por lo que digan los medios de prensa, pero en algunos magistrados se ve que basta que su caso sea cuestionado en los medios de prensa para que el magistrado no quiera o no pueda soportar esa prisión mediática y haga lo que dice la prensa, ¿no? Terminamos condenando a gente que realmente no merece una condena. Los juicios paralelos, la corrupción está en todos lados, se presta para las guerras jurídicas, el sector político es el más cuestionado por temas de corrupción, la administración de justicia, los medios de prensa, nuestros colegas, los abogados, también algunos de ellos se prestan para esta guerra sucia materializada a través de los vínculos de la corrupción, ¿no? Muchas veces fungen de opinólogos, salen en los medios de prensa para vertir su expertise y su lenguaje jurídico, acomodando la situación al requerimiento de quien lo contrata para ello, para dar esa opinión pública, muchas veces malintencionada y destinada a confundir a la población. Eso también es corrupción. Los objetivos primordiales de la política del Estado peruano deben estar destinados a dos objetivos concretos, desde mi punto de vista, a dos objetivos concretos sobre los cuales giran los pilares del progreso y desarrollo del país. ¿Cuáles son estos dos objetivos concretos que debe tener la política del Estado? En primer término, es la tolerancia cero a la corrupción y, en segundo término, la erradicación de la pobreza. En cuanto a la tolerancia cero a la corrupción, vamos a ver que quizás lo que más uso yo como concepto de corrupción el concepto que más me gusta es que la corrupción es la vulneración de los principios éticos y morales supremos que soslayan la legitimidad del pueblo. Es un concepto totalmente altruista, dado cuenta la generalidad del mismo. Vemos que abarca todos los ámbitos del ser humano, no solamente el ámbito profesional, sino también el ámbito personal, el ámbito humano, el ámbito del ser humano. Generar en la totalidad de la población, en la ciudadanía, una sólida cultura de tolerancia cero a la corrupción puede ser transmitida de generación en generación, así como algunas malas costumbres desde la época de la colonia, cuya evidencia sí existe, se ha ido transmitiendo de generación en generación hasta el día de hoy, plasmadas en grandes actos de corrupción. Si nosotros trabajamos para generar una cultura de tolerancia cero a la corrupción, esta también podrá ser transmitida de generación en generación. Pero ello implica un trabajo constante en compromiso serio de nuestras autoridades que deberá ser expuesto y realizado en un inmediato, mediano y largo plazo. Está más que demostrado que la corrupción desencadena no solamente grandes pérdidas económicas para el país, sino que también con ella se incrementa día a día la pobreza en el Perú. Produce la fuga ilícita de grandes capitales del Estado hacia cuentas o cajas oscuras, ajenas a la potestad del dominio y disposición del propio Estado, y caen en billetera ajena de corruptos funcionarios, terminando así por desfalcar las arcas públicas y con ello disminuyendo la posibilidad de inversión en obras públicas y servicios sociales para el país. Mire todo ese daño que ocasiona la corrupción, ¿no? El trabajo inmediato de lucha contra la corrupción que se viene materializando en el Perú desde hace más de 20 años y con mayor énfasis a partir del año 2011, cuando se crean los subsistemas anticorrupción en los órganos de administración de justicia peruana, se materializa a través de las investigaciones penales que tiene a su cargo la Fiscalía y que luego se judicializa, la Fiscalía con apoyo de nuestra Policía Nacional, por supuesto. Nosotros, los fiscales y la Policía Nacional del Perú, somos un equipo, trabajamos de la mano, uno no puede hacer un buen trabajo sin el otro, ambos nos necesitamos para poder esclarecer los hechos que llegan a nuestros despachos. Está mal decir o mal expresar de que el fiscal, como director de la investigación, está al mando de la policía. Eso no es correcto, señores. Eso ha generado confusión y recelo entre las instituciones. Los policías
y los fiscales son un solo equipo, y como todo equipo, como toda nave, siempre hay un capitán que dirige, que le da el marco de legalidad, el marco jurídico y orientación correspondiente a la orientación procesal también a los actos de investigación bajo el expertise del pesquisa, del policía, que está formado para investigar crímenes, ¿no? Por eso es que somos un equipo y nos necesitamos. Entonces, desde la creación de este subsistema se viene franqueando una lucha seria contra la corrupción. Hemos tenido ya grandes éxitos. El trabajo anticorrupción en el Perú tiene 20 años, desde que empezó los primeros casos de la mafia fujimontesista, por ahí por el año 2001, 2002, hasta el día de hoy han transcurrido 20 años que venimos luchando contra la corrupción. Dice que para generar o consolidar algo muy bien estructurado, mínimo tienen que pasar 20 años, y nosotros ya estamos superando esos 20 años. Sí hemos tenido grandes logros, también hemos tenido algunas decepciones y también hemos tenido algunas caídas en este camino de lucha contra la corrupción. Los logros en la justicia peruana se han venido o vienen, ¿no? Vienen adquiriendo incluso el reconocimiento a nivel internacional. Esto lo preciso con conocimiento de causa, dado cuenta que en las reuniones internacionales en las que yo he participado como miembro de la Red Internacional de Agentes Encargados de Combatir la Corrupción y hacer cumplir la ley anticorrupción en América Latina y el Caribe, así me lo han hecho saber los diversos fiscales y procuradores de Latinoamérica que participan como integrantes de esta red internacional para combatir la corrupción. Sin embargo, a pesar de todo el trabajo, aún esto no es óptimo o complaciente de los estándares de lucha contra la corrupción que espera nuestra nación, y sobre ello hay que trabajar la política del Estado. Esto es sobre la base siempre de la tolerancia cero a la corrupción. ¿Por qué hablo de tolerancia cero a la corrupción? Les voy a dar un ejemplo, lo que sucedió con la primera viceministro de Suecia. Ella se llamaba Mona Sahlin. Mona Sahlin salía de su despacho viceministerial, era candidata favorita para ser la primer ministra de Suecia, y se le antojó en el camino comprarse un chocolate Toblerone, pero resulta que Mona Sahlin no tenía efectivo para ello. ¿Qué se le ocurrió? A los funcionarios en Suecia les entregan una tarjeta, una especie de tarjeta de crédito llamada Black Card, que es para uso netamente funcional, para uso de sus propias funciones. Y Mona Sahlin, al no tener efectivo, se bajó al supermercado y se compró su chocolate Toblerone pagando con la Black Card. Esto le costó la carrera, le costó su postulación a primer ministro y fue incluso hasta destituida por haber utilizado las arcas públicas para satisfacer necesidades particulares. Esto es para comprarse un chocolate que no pasaba los $5. Eso es tolerancia cero a la corrupción, señores. Y esos son los estándares a los cuales debemos llegar. Pero la corrupción no solamente es ese desmedro económico, puede haber también un desmedro no económico. ¿Y dónde lo aprendemos? Esto lo aprendemos desde muy niños. Lo bueno, lo bonito, lo malo y lo feo lo aprendemos desde niño. ¿Qué sucedería si llega mi hijo de 10 años y se acerca a mi cuarto y me dice: papá, te busca el vecino, quiere hablar contigo? Y yo le digo: dile al vecino que no estoy. ¿Qué le estoy enseñando a esa criatura? A mentir para salir del paso. Lo va a tomar como algo normal, lo va a insertar en su existencia, lo va a aplicar en sus diversos dominios de vida, como estudiante, como hijo, como esposo, etc. Y incluso lo va a utilizar para evadir la justicia. Eso es lo que no debemos permitirnos. Repito, tolerancia cero a la corrupción. En cuanto al trabajo de prevención de corrupción, vamos a ver, hemos hablado del trabajo inmediato, que es la lucha contra la corrupción, que ya se viene franqueando. Tenemos normas jurídicas idóneas, normas jurídicas algunas severas, ¿no? Pero lo que no hemos visto es el trabajo a mediano y largo plazo. Este trabajo a mediano y largo plazo tiene que ver con los temas de prevención de corrupción. Es más que evidente que en el Perú no existe una política de Estado exclusiva para prevenir la corrupción, para la prevención de corrupción. Todo plan político existente y precedente solo se ha materializado en torno a la lucha contra la corrupción, mas no así para prevenir esta. La prevención de corrupción franquea un trabajo a mediano y largo plazo, les repito, y que urge empezarlo ya, ahorita, en este momento. En el mismo debe involucrarse directamente a todas las entidades públicas y poderes del Estado,
al sector privado empresarial, ¿no? Al sector corporativo, la microempresa, al comerciante y al ciudadano de a pie. Todos ellos bajo dos consignas, repito, la tolerancia cero a la corrupción y que el Perú es uno solo y como tal todos somos un equipo. Cada granito de arena que dé cada uno en el tema de prevención de corrupción nos va a llevar al éxito, va a sumar. Para ello deberá gestionarse pues desde el Estado diversos procesos destinados a instaurar bases de una cultura sólida de tolerancia cero a la corrupción, que implique transparencia absoluta en cada acción, comercio y o negocio que se celebre el Estado con terceros. Se dé prioridad a la meritocracia sustentada no solo en el ámbito académico, señores, sino también en la experiencia, la expertise y logros obtenidos en ellos. Muchas veces cambian de gestión en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo o en el Poder Judicial o en cualquier entidad pública, cambian de gestión, entra un nuevo jefe y lo primero que hace es renovar a todo el personal, descartando la experiencia de aquellos valiosos profesionales solo por el hecho de no ser gente de su entorno y de su confianza. Con esto volvemos al patronazgo que hubo en la colonia, ¿se dan cuenta? Vínculos personales. Entonces, no solamente es lo académico, no solamente dónde estudié, si estudié en la mejor escuela, si tengo todos los conocimientos del mundo, porque puedo tener todos los conocimientos del mundo, pero no tengo la experiencia, no sé aplicar lo que conozco, o simplemente no soy líder, porque acá no se necesita jefes, se necesita líderes, liderazgo, y el líder siempre actúa de manera transparente, siempre está en apertura a la escucha, y siempre tiene esa relación horizontal con todo su equipo. Para él no existe un subordinado, para él no existe un jefe, si bien tiene el poder del mando, pero ejerce como líder y está en apertura y escucha a todo su personal. Esto lo aplico un poco yo en la fiscalía. Cuando yo tengo un caso que me genera algunos dolores de cabeza porque quiero resolverlo, tengo que salir a audiencia pública, lo primero que hago es convocar a los fiscales que trabajan conmigo y a los señores asistentes de función fiscal, que también son abogados, y les comento el caso y empezamos a dar soluciones. Yo opino esto, ¿qué opinas tú? Le pregunto a un fiscal, ¿qué opinas tú? Le pregunto al asistente. Y aunque ustedes no lo crean, siempre el líder trabaja con humildad, porque somos aprendices eternos. No olviden eso, somos aprendices eternos. Si tú quieres ser líder, tienes que aprender a escuchar y aprender a aprender, no ser un sabelotodo. Muchas veces mis asistentes me han dado la solución del caso y con orgullo se los he reconocido. Muchas veces el mayor premio que recibe un asistente, y yo los he visto muy contentos, es que cuando yo salgo a juicio, salgo a audiencia pública, los llevo como interconsulto y se sientan en pleno acto público frente a ese monstruo del tribunal, viendo el debate que tiene el fiscal con la defensa, a los jueces que escuchan y preguntan. Esa vivencia, así nomás, no la tiene cualquiera. Y yo lo hago gozar a mis asistentes en virtud del premio, porque me estoy llevando su teoría a juicio, para que ellos se empapen un poco de esta adrenalina que se vive en los juicios. Repito, el liderazgo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que dar prioridad a la meritocracia, no solamente académica, sino también de experiencia, de expertise, de logros que se haya obtenido en el curso de la profesión, de la carrera o de la labor que desempeñamos en nuestro medio, ¿no? Así también debe existir un sano control de poderes públicos, incluso interinstitucionales, sobre todo en el ámbito de compras y adquisiciones del Estado. ¿Por qué digo sano control de poderes públicos? Ustedes están viendo ahorita todas las discusiones que hay entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. Parecen más enemigos, parecen cada uno integrante de un país distinto, que tienen intereses adversos, que quieren destruirse entre sí, que uno disuelve y que el otro vaca, viviendo siempre bajo las amenazas, no llegan a ningún consenso. Eso no es un trabajo en equipo. Se olvidan de que el Perú es un solo país y se debe trabajar de la mano, más allá de las desavenencias o de las disquisiciones que se tenga. Para eso hay que generar conversaciones, señores. Pero ellos no conversan, ellos atacan. Eso no debe darse. Por eso se debe dar un sano control de poderes públicos, siempre generando las conversaciones asertivas para poder llegar a buen consenso para un solo beneficiario, que es nuestro amado Perú. Nadie más, nadie más. No me interesan los intereses de los demás, me interesa el interés de mi Perú, y cuando mi Perú está bien, nosotros vamos a estar bien. La gente más necesitada, con carencias económicas, la gente que invierte en el Perú, todos van a caminar bien. ¿Por qué? Porque si tengo a mi país feliz, con un sano control de poderes,
viviendo en democracia, vamos a generar trabajo, vamos a generar empleo y tú, empresario, gran empresario, vas a multiplicar tu riqueza con apoyo del Estado, porque tú vas a apoyar al Estado ¿a qué? A erradicar la pobreza. Recuerdan los dos pilares, tolerancia cero y erradicación de la pobreza. Sobre esa base tenemos que trabajar. Debe darse también la despolitización de la justicia constitucional expuesta a través de nuestro Tribunal Constitucional. Hemos visto que acaban de elegir a los 6 miembros del Tribunal Constitucional. No tengo nada que decir en contra de ellos. Hay que darles la oportunidad. Recién los vamos a conocer. Quizás sean los mejores miembros del Tribunal Constitucional que haya tenido en la historia de Perú. No lo sabemos. Hay que dejarlos trabajar, pero sí debe despolitizarse la elección de ellos. Esto tiene que ceñirse una vez más a los parámetros de meritocracia. Repito, no solo académica, ¿no? Sino también por el expertise y logros obtenidos en su carrera. No es sano que la política esté metida en nombramientos de magistrado, en gente que administra justicia, porque ahí se pueden diversificar las opciones y los intereses, inclinarse a favor de alguien. Hay que reforzar también la libre competencia, eliminando los tarjetazos, el padrinazgo, las recomendaciones, etcétera, ¿no? El alcalde del distrito de Paucarpata llama al alcalde del distrito de Mariano Melgar, mira, yo contrato a tu hermana y tú contratas a mi sobrino, ¿no? Y así nadie se da cuenta de que estamos consiguiéndole trabajo a la familia. No, señores, esos padrinazgos tienen que dejarse de lado. Una vez más, nos ceñimos a la meritocracia. Repito, no solamente en el ámbito académico. Debe haber una capacitación constante, tanto al ámbito público, privado, al ciudadano de a pie, sobre la política de prevención de corrupción del Perú. Sobre la política de corrupción de prevención del Perú. El ciudadano de a pie, el señor que trabaja en limpieza, el ingeniero a cargo de una obra, el señor que tiene su carretillita en la esquina, el señor que ejerce de alcalde en un distrito, todos tienen que conocer la política de prevención del Estado, todos tienen que estar capacitados. Y la capacitación no necesariamente tiene que ser directa en clases o a través de un Zoom. Se puede hacer a través de los medios televisivos, de los medios de prensa, de programas sociales, etcétera, de voluntariados, etcétera. Pero eso tiene que planificarlo el Estado. Solo así vamos a lograr insertar ese chip que va a traer una nueva cultura de prevención de corrupción en el Perú. ¿No? Esto no se va a dar nunca si es que no se genera un compromiso serio de prevención y lucha contra la corrupción, no solo de nuestras autoridades, sino también de los diversos gremios, sean estos culturales, profesionales, laborales, técnicos, de la participación, el compromiso serio también de la ciudadanía en general, y por qué no de los propios medios de prensa, radio, televisión, cuya participación realmente sería importante en la capacitación constante que les estoy mencionando a sus propios consumidores respecto a la política de prevención de corrupción en el Perú. La mejora continua también es un ámbito y punto clave para trabajar en temas de prevención de corrupción, ¿no? Recordemos que los riesgos de corrupción, todo trabajo de prevención se trabaja bajo matrices de riesgo. ¿Por qué? Porque si yo quiero prevenir un resultado, tengo que ver cuáles son los riesgos que tengo para que ese resultado se pueda producir y cómo hago para mitigarlo. ¿Cómo hago para mitigarlo? Entonces, trabajando los riesgos no siempre son los mismos. Algunos se pueden mitigar, vale decir disminuir, otros se pueden desaparecer, pero el riesgo también muta, cambia de forma. El riesgo que hay hoy día no puede ser igualito al que va a haber mañana. Entonces es por eso que tiene que haber una mejora continua de este plan de prevención de corrupción y su implementación siempre debe ser inmediata, garantizando el Estado su apertura a la escucha de las diversas propuestas que al respecto planteen los diversos gremios empresariales, culturales, profesionales antes referidos, la ciudadanía en general, ¿no? Finalmente, pues, y no menos importante, para estos trabajos de prevención, tenemos la reestructuración de la currícula educativa. Aquí vamos a entrar ya en el trabajo a largo plazo de prevención de corrupción. La reestructuración de la currícula educativa en el Perú desde sus primeras bases, esto es desde la educación inicial hasta la superior, que sin descuidar la educación desde el saber, todos los conocimientos que nos dan nuestros maestros en el colegio, en el pregrado, en el posgrado,
todos esos conocimientos siempre nos dan desde el saber, pero ¿quién educa desde el ser? Debemos poner énfasis y prioridad en la educación desde el ser. Una educación desde el ser está plasmada en principios y valores éticos y morales, en autoestima y amor propio, amor a la patria, a la vida y todo aquello que la naturaleza o madre tierra nos regala. Nadie nos forma desde el ser. Nadie nos forma en valores. Nadie nos forma en patriotismo. Deberían retomar, por ejemplo, el curso de educación cívica. Deberían ver la forma de insertar un curso ontológico para poder plasmar esta lluvia de valores que necesita el ser humano. Porque una persona que tiene amor propio es capaz de amar a su prójimo por mandato divino. Es una ley divina, ¿no? Para aquellos que creemos en Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo, no te amo. Y el amor no solamente es una emoción ligada a una relación de pareja. El amor es una emoción netamente humana, que es totalmente distinto al querer. El querer es un capricho. Yo te quiero, es porque yo quiero ese carro, quiero que ese carro sea mío. Yo te quiero para mí. No, pero yo te amo es distinto, y la palabra correcta es amor. Yo amo a mi amigo, amo a mi hermano, amo a mi compañero de trabajo. Sobre la base del amor se estructura diversas situaciones de bien. Una de ellas es, por ejemplo, todo lo que yo haga, lo hago sin necesidad de perjudicar al otro. Porque si yo perjudico al otro, no juego el juego de la vida contigo. Primera base, como tengo amor propio, jamás me voy a perjudicar. Y como jamás me voy a perjudicar, tampoco te voy a perjudicar. Acá todos trabajan bajo la regla de ganar, ganar. Gana el Estado peruano, gana la ciudadanía, gana el pueblo, gano yo, etcétera. Todos ganan sin perjudicar a nadie. Esa es la base del amor, y eso no te lo inculcan en la educación. Esa es una educación desde el ser, señores. El principio rector de la prevención de corrupción es la debida diligencia. A la debida diligencia se le conoce internacionalmente como la due diligence, que no es otra cosa que justamente este conjunto de procesos, procedimientos, acciones destinados ¿a qué? A identificar, evaluar, analizar, identificar, evaluar, analizar y mitigar o desaparecer los potenciales riesgos de corrupción. Esa es la debida diligencia. Sobre la base de la debida diligencia se construye todo sistema preventivo destinado a erradicar o mitigar todos aquellos riesgos que valorados por encima de lo bajo, vale decir, hay riesgos que hay que ponerle interés a aquellos que están por encima de lo bajo. Un riesgo bajo todavía podemos soportarlo, pero un riesgo por encima de lo bajo hay que trabajar sobre ese riesgo, insertarlo en nuestra matriz de riesgo para poder evaluarlo, analizarlo y poder mitigarlo, ¿no? Estos riesgos por encima de lo bajo tienen la posibilidad de quebrantar sistemas instaurados bajo parámetros de buen actuar y de excelencia. Es por eso que tenemos que trabajar sobre ellos. No debemos confundir a la debida diligencia con la diligencia debida. Son conceptos totalmente distintos. La diligencia debida no es otra cosa que tan solo el debido cuidado. Miren, para mejor entender en cuanto a la diligencia debida, vamos a imaginarnos que tenemos un bebé en edad de gateo ubicado en un segundo piso que cuenta con la llegada de una escalera muy prolongada y barandas amplias de grandes aperturas. Apreciadas estas, a buen percibir, constituye un gran riesgo para este bebé que gatea en el segundo piso, que podría gatear en el segundo piso, ¿no? Lo más probable es que se precipite con consecuencia fatal por la escalera prolongada o colocándose a través de las barandas de grandes aperturas, caiga al primer piso. Entonces, ante ello, como agentes preventivos de dicha potencial consecuencia fatal, si tomamos al bebé en brazos o lo ponemos en un corralito a buen recaudo, es evidente que vamos a evitar que ocurra este accidente con consecuencia fatal. Pero con esa acción vamos a cortar o entorpecer el camino normal de desarrollo del bebé en etapa de gateo. Tal acción, tomada por nosotros, solo respondería a un debido cuidado para evitar un accidente, vale decir, solo sería un actuar en diligencia debida, que para nada mitiga o desaparece el riesgo que está constante ahí, identificado, que subsiste y que tarde o temprano podría ocasionar el resultado fatal no deseado.
Contrario a ello, en cuanto a la debida diligencia, a la due diligence, estudiado el panorama, haciendo el debido análisis de la zona de gateo, identificamos tales riesgos descritos como potenciales riesgos de accidente para el bebé y ante ello colocamos mallas de soga gruesa resistentes en las barandas, rejas de acero inoxidable en el ingreso a la bajada de la escalera totalmente asegurada. Tal situación nos permitirá dejar gatear en su cauce natural al bebé en el segundo piso. Miren la diferencia. Este último conjunto de acciones tomadas, destinadas a buscar al mejor carpintero que nos coloque las mallas, al mejor herrero que haga la reja para la escalera, buscar el mejor material para las mallas, o las mejores mallas del mercado, o el mejor material para la elaboración de la reja, ¿no? Así como la acción propia de verificar el proceso adecuado de colocación de las mismas, la prueba de funcionamiento de estas, se desarrollan bajo los parámetros de una debida diligencia, de una due diligence, que a todas luces sí va a mitigar este riesgo identificado de que el bebé podría accidentarse con consecuencia fatal. Bien, no sé si se entendió la idea de lo que es la debida diligencia y la due diligence. En resumen, la due diligence no es otra cosa que el conjunto de acciones y procesos seguidos para identificar, evaluar, ¿no?, valorar y mitigar riesgos de corrupción, mientras que la diligencia debida es solamente tener el debido cuidado, nada más. Un concepto de corrupción que recoge la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción, la CAN, se da bajo los siguientes parámetros. Ellos dicen que es el mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido, económico, no económico, o ventaja directa o indirecta por agentes públicos, privados o ciudadanos, vulnerando los principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales. Vamos a ver que esta definición, pues, parece abarcar las diferentes dimensiones comprometidas en el problema y corresponde con el carácter multifacético, multicausal, multivariable, que reconoce, pues, el fenómeno de la corrupción, pero ¿dónde queda el tema altruista, el tema del ser? ¿No? Es por eso que yo lo definía como la vulneración de aquellos valores éticos y morales supremos que soslayan la legitimidad del pueblo. Pudiera seguir hablándoles mucho más, pero quiero darles oportunidad a ustedes para que hagan las preguntas correspondientes sobre este tema que realmente me preocupa y que me apasiona combatir en mi día a día. Así que le cedo la palabra al público encantador de la Universidad Santa Martín de Porres y de Arequipa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Martín Salas, por esta exposición. Y sí, efectivamente, tenemos algunas interrogantes. Usted mencionaba de que esto está insertado en la sociedad peruana, la corrupción, el no ser transparente, a nivel del sector público se manifiesta todavía con mayor fuerza ello. Y la pregunta que nos hacen es la siguiente. ¿Es el problema las familias, la idiosincrasia del peruano, lo que pasa de generación en generación, lo que está afectando probablemente a la próxima generación del Perú? ¿Es lo que pasa en los hogares? ¿Ahí está el verdadero problema en la educación dentro del hogar? ¿O considera usted que eso se aprende en el campo laboral y que uno se infecta de las malas acciones, de los malos ejemplos? Audio, por favor, doctor. Bien, muchas gracias por la pregunta. Bien, al inicio manifesté de que el trabajo en la lucha contra la corrupción tiene tres temporalidades: el trabajo inmediato, el trabajo a mediano plazo y a largo plazo. El trabajo inmediato materializa la lucha contra la corrupción que tenemos ahorita, contra aquellos funcionarios y ciudadanos en general, sector empresarial, que viene cometiendo actos de corrupción. Recordemos que para que haya corrupción siempre tiene que haber un corruptor, ¿no? Todos están inversos en el campo de la corrupción. Ese trabajo de lucha contra la corrupción responde a un trabajo inmediato, es el que estamos materializando ahorita. Sobre esa base se dan las leyes actuales como herramientas potenciales, tanto penales como procesales penales y administrativas,
correspondientes para combatir ese mal que ya lo tenemos ahorita, ¿no? Es la medicina con la que contamos en el momento. Pero, como toda enfermedad, esta se puede prevenir con una vacuna. Pero esta vacuna hay que inocularla con la debida anticipación antes de que ocurra el mal de la corrupción, ¿no? Cuando hablo de vacuna me estoy refiriendo pues al trabajo de prevención de corrupción. Y definitivamente el trabajo de prevención de corrupción implica, en largo plazo, trabajar con nuestra niñez, trabajar desde los hogares donde nos formamos, trabajar desde la educación inicial, la educación escolar, la educación superior, etcétera, reestructurando las bases educativas, repito, reforzando o implementando, porque creo que no la hay, la educación desde el ser, ¿no? Que vaya de la mano con la educación del saber. Mucho le hemos dado importancia a la educación del saber y encima ni siquiera está bien dada la educación desde el saber, porque hemos visto ahora cómo se están trayendo abajo la reforma universitaria que iba a traer definitivamente los mejores estándares de educación para el Perú, pero bueno, ya este golpe se ha dado por intereses particulares más que por intereses de los demás. He sabido que hay intereses políticos al respecto, ¿no? Pero no es nuestro tema ahorita. Entonces, sí tenemos que trabajar sobre las bases de nuestra familia, ¿no? Y cuando digo familia, implica la educación en el hogar y la educación escolar. Esto dará resultados a futuro, es un trabajo a largo plazo, porque los niños que están en inicial ahora, de acá a 20 años, van a ser los nuevos profesionales, de acá a 30 años van a ser los nuevos funcionarios públicos que ejerzan y van a venir siendo profesionales que han sido formados en valores, ¿no? Eso es lo que se necesita. ¿Se transmite de generación en generación? Sí, como las costumbres. Les contaba yo de que en la época de la colonia existía mucho el perfil del patronazgo, ¿no? El poder del don, que se sustentaba en la administración pública de la época, en la administración virreinal, se sustentaba en aquellos lazos potenciales fuertes de familia o de allegados para ocupar los cargos más importantes. ¿Y esto para qué? Para lograr sus fines comunes, para incrementar sus riquezas, etc. Esto, a manera de costumbre, sí considero yo, aunque de repente algún historiador me lo refute, se ha transmitido de generación en generación, ¿no? Eso es a grosso modo lo que podría responderle, doctor Lasarte, ¿no? Doctor Salas, si bien es cierto, Alfonso Quirós en su libro Historia de la Corrupción en el Perú detalla por periodos en nuestro país este problema de la corrupción en el Perú. Si bien es cierto, hay mucho esfuerzo por combatir esta enfermedad, pero ¿por qué no funciona el plan anticorrupción? Conocemos de muy nobles fiscales como usted que hacen un trabajo permanente, perenne, pero se tiene esa sensación a través de las diversas informaciones de que muy poco se avanza y cada vez es más avallazador este problema de corrupción en nuestro país. ¿Cómo? Realmente, ¿cómo? Puede ser una pregunta tan sencilla, pero de repente una respuesta muy compleja, porque siempre queremos tener respuestas y que nos digan, ¿sabes qué? De esta manera podemos luchar contra la corrupción, pero al final muy poco de repente hacemos nosotros mismos como ciudadanos. Pero la pregunta va referida en ese sentido, doctor. ¿Cómo podemos hacer de que el plan anticorrupción realmente tenga un sentido y se pueda brindar una solución a este daño que tanto genera, como es la corrupción que tanto genera en nuestro país? Bien, muchas gracias por la pregunta. Todo nace del compromiso serio que tengan nuestras autoridades de luchar contra la corrupción. Podemos tener la mejor política de Estado en Latinoamérica en lucha contra la corrupción. Podemos tener las mejores leyes de prevención de corrupción. Podemos tener el mejor sistema de prevención de corrupción. Pero si no lo materializamos en nuestro medio, o disculpen ustedes el criollismo, en la cancha, no va a haber ningún resultado. ¿Y quién es el encargado o llamado natural para materializar esta política de Estado? Son nuestras altas autoridades. Todo nace
toda lucha contra la corrupción y toda prevención de corrupción nace con el tema del compromiso serio de nuestras autoridades. Cuando la autoridad tiene un compromiso serio de lucha contra la corrupción, va a plasmar una política idónea, ¿no?, al alcance y a la altura de los problemas reales y de los riesgos existentes en nuestro país. Dentro de esa política, al desarrollarla, va a estructurar o va a implementar una estructura del Estado específicamente formada para luchar y prevenir contra la corrupción. Lo va a dotar del presupuesto correspondiente, de las herramientas correspondientes, le va a dar el interés debido, la autonomía e independencia funcional que realmente necesitan sin ningún tipo de injerencia política, se va a someter ante las autoridades de manera voluntaria cuando caiga en algún cuestionamiento. Ese es un compromiso serio de lucha contra la corrupción. Si nuestras altas autoridades no tienen un compromiso serio de lucha contra la corrupción, simplemente vamos a caer en letra muerta y va a suceder lo que ha venido sucediendo por años en el Perú. Ahora, sí, tenemos evidencia de gran corrupción en el Perú. En los distintos viajes que he tenido al extranjero, se los comento, en alguna oportunidad fui como representante del Perú a la OCDE, a la PEC de Chile, en la Comisión Anticorrupción, y expuse ante los países del mundo los temas de prevención y lucha contra la corrupción. Un colega chileno, un fiscal chileno me dice en público, delante de todos, me dice: el Perú es uno de los países más corruptos que existe en el mundo, ¿no? Y yo le pregunté lo siguiente: ¿y cuál es tu fuente? Y me dijo: mi fuente es Transparencia Internacional. Y yo le dije: ¿y sabes cuál es la fuente de Transparencia Internacional? La percepción ciudadana. Perfecto. Entonces sí está informado usted. ¿Y por qué la percepción ciudadana?, le dije yo. Porque Transparencia Internacional, cuando llega al Perú, indaga en nuestra ciudadanía, a manera de encuesta, va preguntando: ¿tu país es corrupto o no es corrupto? ¿Por qué es corrupto? Y saca una estadística, y sobre esa estadística nos encuadra o nos pone en un cuadro con un orden de demérito como uno de los países más altos en corrupción por la percepción ciudadana. Yo le pregunto al ciudadano de a pie o al público presente ahora: ¿por qué piensan de que el Perú es uno de los países más corruptos? ¿Cuál es tu evidencia? Lo primero que me van a responder: tenemos 5 presidentes procesados, uno se suicidó porque no soportó la persecución penal, tenemos tantos alcaldes, presidentes de región encarcelados, tenemos un presidente condenado por corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y todo eso lo he visto yo en los medios públicos, lo he visto en la televisión, en las noticias, en los periódicos, todos los días salen casos de corrupción. Entonces, mi país es un país muy corrupto. ¿Y cómo es que te enteras? ¿Cómo es que los medios se enteran de ello? Se enteran de ello porque las autoridades están trabajando en la lucha contra la corrupción. Yo le terminé diciendo a mi colega chileno, si sabía él dijo que en su país los índices de corrupción eran mínimos, y yo le pregunté qué era del caso, en ese entonces, cuando viajé, fue el año 2018, si la memoria no me falla, y qué es del caso que involucraba en actos de corrupción a la familia de la expresidenta Bachelet. Y no supo responderme porque ese caso lo habían archivado. Entonces, si no labras la tierra para que salgan los gusanos, nunca vas a tener evidencia de que hay corrupción en tu país. Acá estamos trabajando en lucha contra la corrupción, estamos labrando la tierra, van saliendo los gusanos y estamos generando evidencia de que hay gran corrupción en el país, pero también evidencia de que estamos luchando contra la corrupción. En ese momento yo le dije al chileno: eso me hace sentir orgulloso a mí como fiscal peruano, porque estoy luchando contra la corrupción, trabajo y experiencia que ustedes aún no tienen, porque todavía no labran la tierra como deberían labrarla, ¿no? Esa fue mi respuesta, pero todo nace del compromiso serio de las autoridades, ¿no? Por ahí va la respuesta. Doctor, justamente Transparencia Internacional alcanzaba algunos planteamientos con respecto a 7 propuestas anticorrupción para un país íntegro. Y una de las propuestas que alcanza es no contratar a funcionarios públicos corruptos, conforme al decreto ley 1243. Pero observamos que esta propuesta parece que duerme el sueño de los justos, porque vemos tanto en el gobierno regional aquí de Arequipa y en los otros gobiernos regionales, incluso hasta en la misma casa de Pizarro, ¿no?, con el presidente Pedro Castillo,
que hay personas, funcionarios públicos con indicios de corrupción, o cuando observamos que se elige a las autoridades con procesos penales, caso de Arequipa, el alcalde provincial sobre la adquisición de cámaras, ¿no?, en el distrito de Alto Selva Alegre, y situaciones que no se terminan de aclarar en la política peruana, pero que siguen siendo parte de la política de un proceso electoral y salen elegidos. Y el tema es justamente este decreto ley 1243 que busca no contratar a los funcionarios públicos corruptos, pero sin embargo tenemos funcionarios con indicios de corrupción trabajando, ¿no?, para el Estado peruano. ¿Qué solución, qué alternativa podemos buscar ante ello? ¿Cómo se sanciona este tipo de actos que van en contra de la ley? Me encanta tu pregunta, Lorena. Mira, hablábamos del compromiso serio de nuestras autoridades de luchar y prevenir la corrupción. Existe una ley que prohíbe contratar a funcionarios corruptos. El juego de palabras en el sistema político es muy habilidoso, porque si te dicen funcionarios corruptos, para que alguien tenga el título de corrupto, para que alguien tenga el título de delincuente, tiene que tener una sentencia condenatoria. ¿Ya? Mira, no estoy justificando, sino más o menos estoy explicando cómo se ve en la realidad y qué es lo que sucede. Si no tiene ese título de corrupto plasmado en una sentencia condenatoria, estamos hablando de una persona que está investigada por corrupción. Esa es la justificación que dan ellos, ¿eh? Esa es la justificación que dan ellos, quienes contratan a personas cuestionadas por corrupción, no condenadas, cuestionadas por corrupción. ¿Ya? Entonces, se cierran en la literalidad de la norma para decir, sí, pero él no es corrupto porque no tiene ese título de corrupción, ¿no? Y prima la presunción de inocencia por mandato constitucional, sí, prima la presunción de inocencia. Pero dentro del valor de la justicia, el valor de la justicia que encuadra varios derechos fundamentales que van más allá de esa presunción de la inocencia y que incluyen incluso el descubrimiento de la verdad, vamos a ver lo siguiente, que si el funcionario encargado de contratar tiene el compromiso serio de luchar y prevenir la corrupción, va a aplicar el principio rector de la prevención, que yo les dije hace un momento que era la debida diligencia, la due diligence. No la diligencia debida, la debida diligencia, la due diligence. ¿Cómo es que se implanta acá la due diligence? ¿Cómo prima la due diligence? Materializando diversos procesos o procedimientos para elegir al personal que voy a contratar. Primero, hago un trabajo, por decirlo de alguna manera, de inteligencia, googleo al profesional, entro a las redes sociales, oficio a las autoridades correspondientes a fin de que me den referentes si está procesado, condenado, investigado. No basta con una sola declaración jurada, porque estoy aplicando la due diligence, la debida diligencia. Y si está investigado por corrupción, yo no estoy diciendo de que esa persona sea corrupta, pero basta que esté investigado por corrupción para que entre en mi matriz de riesgo de corrupción. Porque si ya ha sido cuestionado una vez por corrupción, nada me indica de que no vuelva a ser cuestionado otra vez por presuntos actos de corrupción. Entonces, aplicando la debida diligencia, lo primero que hago yo, luego de tener ya los parámetros de riesgo estructurado que implicaría contratar a esa persona en mi institución, en mi entidad, simplemente no lo contrato. No están aplicando la debida diligencia, para ellos no existe, la due diligence es un concepto novedoso, seguro, no lo sé, ¿no? Pero es lo que deberían hacer, y todo nace de un compromiso serio. Basta con tener ese compromiso serio en nuestras altas autoridades para aplicar sus procesos de debida diligencia en todos los procesos que tenga a su cargo como administrador público, como gestor público, ¿no? Esa podría ser mi respuesta, Lorena. Espero que haya complacido tu pregunta. Muy bien, muchas gracias, doctor Martín Salas. Tenemos una pregunta, justamente que es sobre el combatir un problema estructural, el derecho preñal
penal, supongo que han querido escribir, ¿es una solución? ¿El derecho penal? Es lo que nos escribe a través de la cuenta Zoom. Estamos hablando, otra vez nos insertamos en el ámbito de lucha contra la corrupción, ¿no? El derecho premial tiene una finalidad, tanto para el Estado, ¿no?, como administrador de justicia, como para el imputado por un acto de corrupción. La finalidad es la siguiente: obtengo la información necesaria para desarticular todo aquello o aquel que esté vinculado a actos de corrupción, ¿no?, y otros delitos, y la persona que me brinda la información, las facilidades, definitivamente va a recibir un premio, un mejor trato por parte de la Administración de Justicia, incluso poder hasta negociar la pena, ¿no? Estamos hablando de negociación procesal, porque cuando en el Perú, como tenemos ese chip de la cultura de corrupción, cuando un juez o un fiscal dice negociar, lo primero que piensan es el juez o el fiscal va a cobrar. No, existe la negociación procesal, ¿no? Te puedes sentar con el abogado y con el imputado a negociar. ¿Qué información me das y qué te ofrezco yo como administrador de justicia? Definitivamente nos va a ayudar a esclarecer el caso de manera pronta, ¿no? Y con mayor claridad, con mejores resultados. Eso es el derecho penal premial. Sí ayuda, es una herramienta de lucha contra la corrupción, pero no soluciona el problema de la corrupción, ¿eh? No la soluciona. Muy bien, doctor Martín Salas, muchísimas gracias. Y hay una última interrogante para que sea también una respuesta precisa. A nivel país, si hablamos de regiones, ¿podemos mencionar que hay algunas regiones más corruptas que otras? Yo creo que la corrupción está inserta en cada rincón de nuestro país. No podría yo decir que una región es más corrupta que otra, ¿no? Si me baso en la envergadura de los casos de corrupción que hay a nivel nacional, definitivamente Lima tiene los casos más grandes de corrupción que hay, ¿no?, incluido la corrupción transnacional. Pero no, la corrupción es una sola, sea pequeña o grande, es una sola, igual daño le hace al país y está en todos los rincones de nuestra patria, ¿no?, lamentablemente. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Martín Salas Segarra. Muchísimas gracias a las personas que nos han escrito, a las personas que están en la transmisión Zoom y también nos han hecho llegar a sus interrogantes. Bien, señores, hemos tratado el tema de hoy: anticorrupción y transparencia para un país íntegro. ¿Podremos llegar a ser un país íntegro? ¿Es posible cambiar la mentalidad, la educación de la próxima generación? Dependerá de los adultos de hoy, de los padres de hoy, de lo que vayan a inculcar a sus hijos, para que esos niños que van a ser la próxima generación definitivamente marquen el cambio en el país. Para terminar, vamos a darle el tiempo al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario de la Universidad de San Martín de Porres, filial Sur. Adelante, doctor. Buenas noches, doctor Martín. Definitivamente escuchar una lucha como la que ustedes hacen del sistema anticorrupción es una lucha sorda realmente, porque de alguna manera creo que el país está institucionalizada, la corrupción. Y la corrupción la vemos en todos los niveles. Desde el nivel más alto usted plantea, por ejemplo, que en gran parte es la voluntad política. Pero ¿de qué voluntad política podemos hablar cuando tenemos 5 presidentes realmente presos y con procesos penales? ¿De qué voluntad política podemos hablar cuando tenemos una justicia que no responde realmente y ni tiene la independencia necesaria para luchar contra la corrupción? Yo creo que si actualmente simplemente juzgáramos lo que está pasando en la presidencia de la República, definitivamente la corrupción en el país es un mal que lamentablemente es nuestra característica. Me alegra realmente su defensa que haya hecho con respecto al fiscal chileno, pero creo que acá tenemos tantos ejemplos de corrupción que sería realmente vergonzoso simplemente recordar lo que se ha convertido en una característica fundamental de la gestión pública, donde definitivamente el daño que se le hace al Perú es irreparable, porque no solo roban, no solo la coima, sino también el utilizar los dineros del país en necesidades que no las tiene el país. Nosotros realmente gastamos de acuerdo a criterios políticos y populistas,
malgastando el dinero que podría contribuir a generar una mejor educación del país. Por ejemplo, usted habla de la educación, pero ¿qué educación podemos tener cuando los planes de estudios han sido manejados totalmente por una clase política? ¿De qué lucha podemos hablar de la educación cuando los profesores hemos visto el ejemplo del primer mandatario como profesor, realmente tiene un título fraguado con una tesis plagiada? Entonces, esto realmente, doctor, es una cosa que va a ser bien difícil, que simplemente la Fiscalía Anticorrupción asuma la lucha de desterrar la corrupción en nuestro país. Yo creo que tenemos países que hace 20 años, 30 años, eran como nosotros. Por ejemplo, el caso de Singapur. Y sin embargo, veamos el adelanto que ha tenido simplemente con una clase política diferente a la que tenemos en el país, con una justicia oportuna, con una justicia justa, donde el poder político no intervenga, donde los intereses económicos no intervengan. Lamentablemente, los procesos judiciales demoran tanto que creo que al final la gente pierde realmente hasta el interés y sabe de que la corrupción se dé como se dé. Lorena le ponía casos, y creo que de esos casos hay muchos. Cuando el Jurado Nacional de Elecciones hizo un tamiz de la gente que no podía postular al Congreso, por una conciliación laboral sacó uno, o porque definitivamente al comprar su departamento no declaró el garaje porque estaban en fichas distintas. Y sin embargo vemos realmente el Congreso que tenemos donde un 40 o 50% de congresistas tienen procesos penales por hechos realmente demasiado punibles. Y esa es la clase política que nos gobierna. Entonces, cambiar, doctor, cambiar y desterrar la corrupción del país no creo que sea un proceso tan simple o simplemente se pueda reducir a una fiscalía anticorrupción. A mí me da gusto realmente ver que está usted luchando por ello, pero creo que tenemos que luchar todos los peruanos y con políticas más reales para desterrar la corrupción, que es un mal característico del Perú. ¿Acaso no estamos acostumbrados a que la gente diga, roba pero hace obras? ¿O acaso no estamos acostumbrados a que todas las obras que se hacen en el Estado tengan 10% necesariamente de pago? Y se ha institucionalizado eso como una característica, como un Estado elefantiásico, donde los cargos no son ocupados por meritocracia, son ocupados de acuerdo a los intereses realmente de quien gobierna y como en un pago a los servicios, a los favores políticos que han recibido. Usted hablaba de la ley de SUNEDU. ¿Acaso no hemos visto agrupados ahí a las diversas tendencias políticas defendiendo la mediocridad y la incapacidad? Entonces, doctor, yo creo que la lucha va más allá realmente de simplemente darnos una formación doctrinaria de cómo debe ser la justicia, cuando lo que vemos en nuestro alrededor, sinceramente, que da vergüenza. Y da vergüenza hablar de una lucha donde nos está ganando la corrupción día a día. Día a día, doctor, es lamentable. Y cada día simplemente nuestros jóvenes ven eso, como la corrupción sigue a pesar de los esfuerzos de gente como usted y de muchos fiscales probos, sigue siendo la característica más común de nuestro país. Da pena, doctor, pero la educación yo creo que va a jugar un rol fundamental, pero tenemos que tener realmente una justicia más efectiva que definitivamente al que en Singapur, ¿cómo se hizo, doctor? Tendríamos que salir de la Corte de Costa Rica, ¿no? Porque ahí a los que robaron al Estado cometieron un delito y lógicamente les esperó la pena de muerte. Acá, ¿qué les espera, doctor? Según el escándalo de los cuellos blancos, hasta la fecha no llega de España. ¿Qué pasó del presidente Toledo con un caso probado de lo que fue realmente lo de Odebrecht? Hasta la fecha no llega. Y definitivamente creo que necesitamos una justicia más oportuna, doctor, y encontrar los caminos para que el poder político cambie y no tengamos esta clase política corrupta que es causante de las desgracias que actualmente estamos viviendo como país. Gracias, doctor, por su ponencia y definitivamente creo que tenemos que tomar medidas más radicales si queremos cambiar el Perú. Así es, doctor Calderón. Doctor Mujica, perdón. Sí, así es. Tiene usted toda la razón. Tenemos que ser un equipo. Cada peruano tiene que sumarle a esta lucha contra la corrupción, que es ardua, es complicada, tiene muchos cimientos muy fuertes que golpean duro. Es muy complicado luchar contra la corrupción y tenemos que ponerle énfasis a la prevención de corrupción. La base educativa es lo más importante para mí. Le agradezco la gentileza que ha tenido usted, doctor Mujica, la doctora Lorena, el doctor Lazarte, la Universidad San Martín de Porres,
y la audiencia arequipeña que ha tenido el día de hoy en invitarme y escucharme detenidamente, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Estoy muy complacido con esta invitación. Muchísimas gracias, doctor, a usted. Muchas gracias. Agradecemos a usted, doctor, por su tiempo, sobre todo, y también por permitir escucharlo, del cual extraemos, ¿no?, muchos conocimientos y sobre todo lo esencial es poder aplicar en base a la educación desde casa y desde los escenarios en que nos encontremos podemos alcanzar a la ciudadanía arequipeña y peruana. Bien, nos despedimos de nuestro presente webinar y nos vemos la próxima semana con otro tema para analizar. Muchas gracias, doctor Mujica, doctor Salas. Muy buenas noches, nos vemos.